puesto nosotros, o nos han puesto los pastores. Y hoy vamos a romper con muchos dogmas, lo voy a decir así, con falsas doctrinas. Vamos a romper con eso. El espíritu de Jezabel no es, o no puede, un espíritu, como le llamamos. En la Biblia nos habla, por ejemplo, dice que tengan espíritu de adopción, espíritu de adivinación. Lo vimos en el Antiguo Testamento, cuando dice que iba Jesús caminando y se le atravesó una mujer y tenía espíritu de adivinación. No quiere decir que tenía un demonio, quiere decir que tenía un acto, una actitud. Es por eso que muchos malinterpretan o muchos manejan esto así a su manera y dicen, es que esa hermana que llegó con su minifalda trae el espíritu de Jezabel. No es eso, hermanos. Hace los actos que hacía Jezabel, pero vamos a ver quién era Jezabel en la Biblia, porque lo menciona también Juan. Y esta mañana vamos a seguir con las 7 iglesias, y esta vez vamos a ver lo que el Señor Jesucristo quiso decirle a la iglesia de Tiatira en el Apocalipsis y qué representa hoy en día en las iglesias. Tiatira era una ciudad comercial en Asia Menor. Ya vimos que es en Turquía. Hace 8 días vimos dónde estaba Turquía, dónde está Turquía, dónde está. Les digo, para reafirmar, lo más triste de todo es de que donde fueron fundadas esas 7 iglesias no creen en el Señor Jesucristo. Ya están arrumbados. Están los templos a los dioses griegos, están los templos a todas esas figuras que no son dioses, fueron seres humanos como tú, como yo, y hasta ahí. Ahora, Tiatira era una ciudad comercial en Asia Menor, famosa por sus gremios de artesanos y tintoreros. Estos gremios tenían prácticas paganas como la adoración a dioses falsos y banquetes idolátricos, lo que representaba un desafío para los cristianos en aquel tiempo. El problema de la iglesia de Tiatira era tolerar el pecado, simbolizado en Jezabel, que era una líder que promovía falsas enseñanzas y prácticas inmorales dentro de la iglesia. Esa era Jezabel. Falsas enseñanzas y prácticas inmorales. ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice prácticas inmorales? ¿Quién me puede explicar eso? ¿O qué entendemos como prácticas inmorales? Porque muchas veces, eso es inmoralidad, pero no sabemos qué es inmoralidad. Inmoralidad sexual, los inducía a pecar. Eso es lo que quiere decir inmoralidad dentro de la iglesia. Vamos a Apocalipsis 2 del 18 al 29 y lo leemos todos juntos. Recordemos, hermanos, en lo que lo buscan, que todo el Apocalipsis es simbolismo, no es literal. Todo lo que dice, simbolismo. Por eso es que tenemos que aprender. Yo creo que con ¿cuántas iglesias llevamos a ver? ¿Esta cuál es? La 4. Con las iglesias que ya hemos visto, nada más nos faltan 3. Con las iglesias que ya hemos visto, creo que ya aprendimos algo de simbolismo. ¿Sí o no? Entonces, vamos a leerlo, ¿va? Dice Apocalipsis 2 del 18 al 29. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe
y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Ya entendimos que es inmoralidad, fornicación, adulterio y todo esto que estamos leyendo. 22. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guarde mis obras hasta el final, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas con vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí está medio enredado cuando lo leemos así nada más. Nos habla sobre Jezabel, nos habla sobre una herencia que va a dar Jesús y nos habla sobre la estrella de la mañana. No está hablando de Satanás, porque recuerden que Satanás le decían así también. Vamos a desmenuzar esto parte por parte ahora. El mensaje a Tiatira. ¿Qué quiere decir en griego? Tuatira o Tuateira, que es ciudad de la hija. Eso es lo que significa. Ciudad de la linda también. Está entre el camino de Pérgamo y Sardis, junto al río Lico, un tributario del Hermo. La moderna ciudad de Asquizar ha sido construida en el lugar de Tiatira. Se establece el culto a Apolo y doctrina de idolatría y falsas profecías en Jezabel. El 18, vamos a empezar con el 18. Y escribe al ángel de la iglesia. Recordemos que el ángel de la iglesia es pastor o mensajero, ¿sale? En este caso está hablando al pastor de la iglesia de Tiatira. Después nos dice, en Tiatira el Hijo de Dios. Ahora podemos ver que en todas las escrituras, solamente en Juan 9:35, nos dice, oyó Jesús que le había expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y hasta este versículo Jesús, ahora con gran poder y autoridad, sin necesidad de esconder su majestad, como antes del sacrificio en la cruz, afirma que Él es Dios. Recordemos que antes de que fuera Jesucristo crucificado, Él no presumía. Él se hacía pasar como una persona normal. Dice la Biblia que Él convivía con prostitutas, convivía con borrachos, convivía con todos, mas no hacía lo que ellos hacían. Y es una manera que podemos entender, porque Jesús no decía, yo soy el Hijo de Dios y tienes que arrepentirte y tienes... No, Jesús siempre observaba y observaba. Él nunca dijo, yo soy el Mesías. Él nunca dijo, yo te voy a juzgar, yo te voy a hacer esto. No, Él siempre callado. Una cualidad que tenía Jesús en la tierra es que era muy observador. Si nos damos cuenta en todas las escrituras, cómo Jesús observaba, veía, analizaba. Y cuando venían los ataques de los fariseos, ¿cómo los callaba? Ayer precisamente me estaba acordando, estábamos con mi esposa y vimos unas cosas pues, que no estaban bien de unos cristianos. Y yo le decía a mi esposa, Jesús lo dijo, sepulcros blanqueados. Por fuera nos vemos bien guapos, bien bellos, pero por dentro, ¿cómo son los sepulcros? Apestosos, todos echados a perder. Entonces, a eso es lo que yo me refería. Entonces, Jesús nunca fue el que dijo, yo soy esto, o Jesús nunca se creció, nunca mostró. Después de esto,
Vamos a Salmos 2:7. Entonces Jesús ya no escondió su majestad como antes del sacrificio en la cruz, afirma que Él es Dios, hombre. Juan hace referencia también al Salmo 2:7. ¿Qué nos dice Salmo 2:7? Lo vamos a leer hasta el 12. ¿9? Quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. 10. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. 2, ajá. Para que no se enoje y parezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Gracias. Ahora dice más adelante, el que tiene ojos como llama de fuego, en Apocalipsis, donde estamos, esto quiere decir el que juzga, sentencia y libra. Recordemos que es simbolismo, es lo que simboliza esto. El que tiene ojos como llama de fuego. Esto quiere decir el que juzga, sentencia y libra, que es Jesús. Y más adelante dice, y pies semejantes al bronce bruñido. Esto quiere decir luz pura y hermosa. Aquí hay una metáfora que pone el bronce. Cuando nosotros que nos dedicamos a la construcción y todo eso, ¿cuántos han visto cuando le prenden fuego al bronce y se pone blanco? ¿Qué color es el bronce? Como cafecito, ¿no? Y le pones fuego y se pone un blanco, 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 brilloso. Entonces esa metáfora que pone aquí, ya nos estamos dando cuenta, ya empezaron las metáforas. Es una metáfora que pone el bronce a temperatura de fusión se vuelve blanco y resplandeciente. Y esto simboliza purificación y majestad. El fuego y lo blanco simboliza esto. Purificación y majestad. Después sigue diciendo, dice esto, yo conozco tus obras, en el 19, yo conozco tus obras. Esto quiere decir, yo conozco tus frutos. Después dice, y amor también. Y nos dice, y fe, y servicio. Esto quiere decir, ministración a los miembros en aflicción y en necesidad. También dice, y tu paciencia. Esto es perseverancia. En griego, upomente, literal, dice, permanencia bajo la carga, como nos dice en Romanos 2:7. Vamos a Romanos 2:7. Ellos aguantaban la presión, aguantaban la carga, todo lo que les hacían, todo lo que tenían perseverancia, tenían paciencia. ¿Qué nos dice Romanos 2:7? ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice Romanos 2:7? Inmortalidad. Gracias. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Levanten la mano quien vio el video que les mandé ayer, el último video. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? ¿Ustedes no creen que esos cristianos allá en Asia quisieran tener eso que tú tienes, esa libertad que tú tienes? Yo en serio, cuando veo esos videos de esos pastores, me pongo a llorar. Me ven así, grandote, gordo, fuerte,
pero soy bien chillón. Pero porque a mí me conmueve eso. A mí me quedó bien grabado. Y no sé por qué me apareció, porque estaba haciendo la prédica y estaba viendo ese video. Y cómo es de que esos cristianos, dice el pastor que vio a una señora que llegó y le dijo: ten, hermana, te voy a dar una Biblia a ti. Y la hermana dijo: esta Biblia se la voy a dar a mi hijo, porque yo ya me sé toda la Biblia. Pero sabes, ella no se sabía la Biblia por presumir o porque haya querido, sino porque en Corea del Norte tienen que aprenderse la Biblia, porque donde los cachen con Biblia, los meten a la cárcel o los matan. Y ella se sabía toda la Biblia. Y ella ya había salido de la cárcel y fue donde aprendió toda la Biblia, porque otra cristiana a escondidas le enseñó toda la Biblia. Y eso es lo que a mí me pone a llorar, lo que a mí me pone triste, porque digo, tenemos esa oportunidad, ese libre albedrío, tenemos esa libertad de expresión en México, todo México, y no leemos nuestra Biblia. Ellos pasaron también este tipo de situaciones, perseveraban en hacer el bien, buscaban la gloria y honra en inmortalidad, a pesar de lo que viene. En serio, yo, si tengo algún día la oportunidad de viajar a China o a Corea del Norte, a mí me gustaría hacerlo. Yo sé a lo que me arriesgo, me gustaría hacerlo, de verdad. Entonces, hermanos, esto quiere decir, o es decir, esta iglesia tenía mucho celo por la causa, se ocupaba en estas cosas que en verdad son buenas, y Cristo alababa su actividad. Pero también dice: y cualidades, y que tus obras postreras son más que las. Es decir, no como le pasó a la iglesia de Éfeso. ¿Qué le pasó a la iglesia de Éfeso? Fue la primera que vimos. ¿Qué hizo? La base principal de ese sermón. ¿Qué fue lo que le pasó a la iglesia de Éfeso? ¿Se olvidó de qué? ¿De qué? De su primer amor. Fue lo que le pasó. Bueno, no le pasó como a la iglesia de Éfeso, que había dejado a su primer amor. Dice en 1 de Tesalonicenses 4:1: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Aquí hay unos puntos muy importantes que quiero que aprendamos hoy. Pablo no solo enseña, sino que ruega y exhorta, mostrando la importancia del mensaje a los tesalonicenses. Punto número 2. Menciona que los tesalonicenses ya saben cómo deben de vivir, pero los anima a seguir avanzando en obediencia, así como hoy debemos animarnos todos como hijos de Dios. Por eso nos reunimos, porque venimos. ¿A qué venimos? A ver, quiero escucharlos. ¿A qué venimos a congregarnos? Aparte de escuchar palabra de Dios y todo eso, venimos a animarnos. Tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios. Los de Tesalonicenses se animaban y se decían: échale, vamos a echarle. Se desanimaba un hermano, iban por él. Se desanimaba otro hermano, ahí estaban. Otro punto. Ahora, debemos de comprender que el crecimiento en la vida cristiana es continuo. Nunca vamos a dejar de aprender. De un texto puedes sacar 1000, 2000, 3000 predicaciones. De un solo texto. Tenemos que seguir avanzando. No basta con saber cómo agradar a Dios, sino que hay que hacerlo cada vez más y más y más. Entendamos, iglesia, que 1 de Tesalonicenses 4:1 marca la transición a una enseñanza práctica sobre la vida cristiana, enfatizando la necesidad de progreso constantemente en la fe y la obediencia.
Después Apocalipsis en el versículo 20 nos dice también: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Unas pocas cosas se refiere a no aparece en los escritos más antiguos contra ti. Que toleras esto quiere decir que permites que enseñe y seduzca con doctrina de demonios. Ahí va con la Jezabel. Permites esto, que enseñe y seduzca con doctrina de demonios. Seducía a los pastores. Que esa mujer, esto se refiere, tu mujer, la esposa del pastor llamada Jezabel. Se está refiriendo a ella. La esposa del pastor no tenía ese nombre. Lo que Jesús hace alusión es que la esposa del pastor tenía un comportamiento o una conducta como Jezabel. Es la metáfora que está poniendo, o el ejemplo que está poniendo, que era como Jezabel, la esposa del pastor. La esposa del pastor aquí en este libro no es Jezabel, es lo que les decía al principio, es el espíritu de Jezabel, pero es la conducta o lo que ella hacía, los actos que ella hacía. Se está refiriendo a eso, mas no es el demonio de Jezabel. No existe el demonio de Jezabel. Entiendan esto, hermanos. Es la conducta de Jezabel a lo que se está refiriendo. Vamos a Primera de Reyes 16 y 19. ...16, 19... Y esa es la Jezabel del Antiguo Testamento. No, perdón, me equivoqué. No, eso lo vamos a emitir. Después sigue diciendo que se dice profetiza y enseñe esto, se refiere a que no tuvo límite ni restricción a dar consejo de muerte, pues la mujer no tenía en ese entonces el derecho de predicar. Aquí viene algo bien controversial en todas las congregaciones, y más con la doctrina bautista. Ellos se agarran del texto donde dice Pablo en 1 Corintios 14:34, dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. ¿Han escuchado eso, que las mujeres no pueden ser pastoras? ¿Han escuchado que las mujeres no tienen opinión en las congregaciones? ¿Sí han escuchado eso o no? Ahora, vamos a entender este versículo, porque vamos a ver a qué se está refiriendo Pablo. Este versículo ha sido objeto de diversas interpretaciones. Si quieren anotar, anótenle. Punto número 1. Norma específica para la iglesia en Corinto. Pablo le está hablando geográficamente a la iglesia de Corinto. Algunos creen que Pablo está corrigiendo una situación particular en Corinto, donde algunas mujeres interrumpieron el culto con preguntas o comentarios desordenados. Ese es un punto que se cree. Otro punto, otra interpretación: no un silencio absoluto, sino un llamado al orden. En 1 Corintios 11:5, Pablo menciona que las mujeres pueden orar y profetizar en público, lo que sugiere que el mandato en el versículo 34 no es absoluto. El énfasis estaría en evitar interrupciones y fomentar el orden. Se puede entender como que, un ejemplo, una hermana aquí se levanta y empieza: no, es que eso no es así, que no sé qué. Y Pablo como que le está diciendo: no, espérate, vamos a poner orden, no debes de gritar, no debes de tomar las cosas así. Puede ser que sea otro punto de referencia. Otro punto:
referencia a la sumisión en el hogar y la enseñanza doctrinal. Algunos sugieren que Pablo se refiere a las mujeres que no deben interrumpir o cuestionar públicamente la enseñanza doctrinal, sino que deben hacerlo en casa con sus esposos. Son esos 3 puntos o 3 referencias que podemos entender. Ahora, 1 Corintios 14:34 no prohíbe a las mujeres participar en la iglesia en general, sino que enfatiza el orden en el culto. La clave es interpretar este versículo a la luz de todo el capítulo y de otras enseñanzas de Pablo sobre la participación de las mujeres en la iglesia. Pablo no se está refiriendo a eso, porque yo me he topado con muchos pastores aquí en Ixmiquilpan, machistas. ¿En qué sentido? Y se agarran de un versículo, de todo un versículo de toda la Biblia. Lo peor de todo es que no leen lo que sigue adelante. Dice, cállate mujer, porque la Biblia dice que la mujer debe de estar sujeta a su marido. Sí, dice la Biblia eso. Pero también la Biblia dice que el esposo debe de amar a la esposa como Cristo ama a la iglesia. ¿Por qué no dicen eso? ¿Sí estamos entendiendo? Pero no, me he topado con muchos pastores, hermanos machistas, que así son. No quiere decir que con esto también las hermanas van a pisotear a los hermanos. No, hermanos, debe de haber un común de acuerdo. En el versículo 20 de Apocalipsis dice: y seduzca a mis siervos a fornicar. ¿Sí están conmigo? Apocalipsis, ¿qué? 2:20. Y seduzca a mis siervos a fornicar. Esto indica que ella inducía a prácticas mundanas de idolatría, a dioses paganos. Vamos a Santiago 4:4. Y esto está en contra de lo que Dios quiere. Y aquí está la respuesta en Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahí va para los que se van a bautizar. Anótenlo, ráyenlo, táchenlo ahí en su libreta, en su Biblia. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Viene algo fuerte, pero es triste ver, hermanos, que hay cristianos que se congregan los domingos, pero un día antes se fueron a la disco, se fueron al baile, se fueron a desvelarse, se fueron en la madrugada. Y para eso sí no nos dio sueño, no nos dio tiempo de leer la Biblia antes. Y ya al otro día van al culto todos desvelados, a lo mejor hasta crudos, como dicen. Y quieren que Dios los perdone, y los perdone, y los perdone. Aguas, hermanos, porque con Dios no se juega. Ahorita van a ver lo que le pasó a las personas que siguieron la actitud que tenía la esposa del pastor como Jezabel. Dice igual en el 20: y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esto hace referencia a que sea quien haya sido esta mujer, la iglesia entera es reprendida por causa de ella. He aquí algunas cosas que la iglesia debía hacer, hecho en cuanto a Jezabel. ¿Qué hay algo que está metiendo ruido? Entonces, hermanos, Jezabel, bueno, esa actitud que tenía esta esposa del pastor, los inducía a hacer cosas, pero toda la iglesia
fue reprendida. Acuérdense que la iglesia de Pérgamo, Dios dijo que desaparezca. O sea, y yo te pongo un ejemplo, digo, ¿puedes imaginarte que Dios diga, identidad celestial, que desaparezca de Ixmiquilpan? A mí me da miedo, me da miedo. Ya vamos por el 6º año y decirle, no, Dios, pues ya casi 6 añitos. Pero hermanos, es algo que está fuerte. Al reprender a toda la iglesia, reprenden también al pastor por permitir esas prácticas en las congregaciones. Hoy en día podemos verlo, hoy lo vemos a la luz del día. Congregaciones, escucharon el caso de Zimapán que pasó, he escuchado en otras congregaciones donde pasan cosas. Y el pastor que dice, no, mientras des tu diezmo no pasa nada, indulgencias, como la iglesia católica. Tú paga, no pasa nada. Tú paga para que entres al reino de Dios. Incluso la esposa de Guillermo Maldonado se atrevió a decir de un pastor de la prosperidad que son falsos. Aguas con los que escuchan a Guillermo Maldonado y a su esposa Ana Méndez. Se atrevió a decir que ella te metía a punta de dólares al cielo. Prácticas. Y eso es a lo que se refiere hoy en día, al Apocalipsis, lo que estamos viviendo. ¿Se imaginan un pastor o una pastora diciendo, yo te meto a punta de dólares? No, hermanos. Ahora, punto número 1. Se dice profetiza. La iglesia debió haber preguntado la instrucción de Juan. En 1 de Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cuántos falsos profetas han llegado aquí a Ixmiquilpan? Y no me voy a cansar de decirlo, Nabelí Granados es uno de los falsos profetas que han venido a sacarle dinero aquí a la gente. Falso profeta. De verdad. Hoy precisamente estaba escuchando otro falso predicador en las redes sociales, que anda mucho con Cash Luna. Aguas con Cash Luna, todos esos falsos de la prosperidad, aguas hermanos, porque lo único que quieren es tu dinero. Escuchaba a este hermano que decía que un falso profeta te va a decir puras cosas malas, que por eso él te decía cosas buenas. Aguas, en la Biblia, si nos damos cuenta en el Antiguo Testamento, las profecías que venían no eran para cosas buenas. ¿Qué le pasó a Jonás cuando no quiso obedecer? ¿Qué venía? Venía juicio para Nínive. No decía, Nínive vas a ser prosperada con mucho dinero. No, Dios decía, Jonás, ve y dile a Nínive que si no se arrepienten de la idolatría, de lo que están haciendo, va a caer juicio sobre ustedes. ¿Decía eso o no? Entonces, no creáis, como dice en 1 de Juan 4:1, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Aguas con lo que escuchamos. En esta parte de su carta en general, el apóstol Juan advierte a los creyentes sobre la presencia de falsos maestros que intentan engañar a las iglesias. Lo hemos vivido muchas veces aquí en Ixmiquilpan. Yo crecí en una iglesia pentecostal, no traigo nada contra esa congregación, pero como siempre te lo he dicho, si me preguntas qué aprendí, lo único que aprendí fue a cargar sillas. Pero de la iglesia, de algo que me dijeron, la doctrina, por qué nació la iglesia pentecostal, nunca me enseñaron nada, nunca. Siempre nada más era ir bien arregladito a la iglesia, vas a hacer el ujier y vas a levantar la ofrenda, terminando vas a recoger las sillas, vas a tocar la batería, vas a estar en el grupo, y de ahí en fuera mi vida era peor que la de un mundano. Ahora, los exhorta diciendo, enseñen a discernir entre la verdad y el error, probando los espíritus, es decir, examinando cuidadosamente las enseñanzas y doctrinas que escuchan, así como hoy en día tenemos que entender el don de discernimiento. El don de discernimiento, tengamos mucho cuidado, no es el don de discernimiento, ay, presiento que la hermana, no es eso. Yo como que algo me dice mi corazón, no es corazón.
su nada. La Biblia dice, engañoso es el corazón y perverso, sino que se está refiriendo al don de discernimiento, es decir, a distinguir lo que escuchamos y a no escuchar falsas doctrinas o falsos maestros. Y es por eso que somos una iglesia bíblica donde debemos de ser como los bereanos. ¿Se acuerdan de los bereanos? ¿Sí se acuerdan o no? Para los que no se acuerdan, los bereanos era un pueblito, un grupo donde Pablo iba a predicar, está en los Hechos de los Apóstoles, y los bereanos dicen que ellos no se quedaban con lo que Pablo les decía. Ellos no decían, amén, gloria a Dios, y ellos agarraban y empezaban a ver si era verdad lo que Pablo les estaba predicando. Y eso es lo que yo deseo de esta congregación. Perdón lo que les voy a decir, hermanos, pero no deseo tener unos congregantes neófitos, de verdad, sino que yo he visto a muchos hermanos de aquí que ya han aprendido a discernir cuando alguien está predicando mal, a discernir cuando alguien está diciendo herejías, a discernir cuando alguien está siendo un falso pastor, un falso profeta, un falso maestro, lo que dice la Biblia. Ese es el don de discernimiento. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda? No estoy regañando, Punto número 1. Discernir los espíritus. Esto se refiere a que no deben aceptar ninguna enseñanza sin analizar. Tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos. Hoy en día te dicen, he escuchado a hermanos que te dicen, no, el Señor traerá abundancia en tu casa, y los otros hermanos, recibo esa palabra, recibo. Hermano, tú no eres quien, ni Él no es quien para decirte. A ver, si el Señor te dijera, como le dijo a un personaje de la Biblia, prepárate porque vas a morir. A ver, ¿por qué no dices recibo esa palabra? ¿O no? A ver, ¿por qué no dices recibo esa palabra, Señor? Me voy a preparar porque voy a morir. No lo hacemos. Pero si te dicen viene algo bueno, algo grande para tu vida, gloria a Dios, yo lo arrebato. Tú no puedes arrebatar nada. Ni podemos arrebatarle, porque muchos pastores, hermanos, miren, he escuchado aquí eventos de mujeres donde dicen, arrebata lo que el diablo te quitó. El diablo no tiene ninguna potestad con los hijos de Dios. ¿Y cómo te lo puedo comprobar? Te lo puedo comprobar con el libro de Job, que Satanás le fue a pedir permiso a Dios para tocar a Job. Entonces, no hay nada de eso. ¿Sí estamos entendiendo? Otro punto, los falsos profetas son inspirados por el espíritu o la acción del anticristo y el mundo los escucha. ¿Se acuerdan que les expliqué lo del anticristo hace 8 días? El anticristo que va a venir cuando vaya a poner paz, y los anticristos que nos menciona la Biblia, personas que van a venir en nombre de Cristo, falsos maestros, y es lo que hay hoy en día. Otro punto, los verdaderos creyentes siguen la enseñanza apostólica. Esto lo podemos ver en 1 de Juan 4:6. Vamos a ver qué nos dice 1 de Juan 4:6 rápidamente, porque esto está con todo. Primera de Juan 4:6, ¿qué nos dice? ¿Ya lo tienen? Primera de Juan 4:6. Que alguien le dé lectura. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no conoce, el que no conoce no es de Dios, no nos oye, en esto conoceremos el Espíritu, pues conoceremos el Espíritu, Conocemos el Espíritu de verdad y el Espíritu de verdad. Gracias. Si se dan cuenta, aquí está. Espíritu de verdad. Si lo transliteramos, espíritu
es acción de verdad y acción de error. ¿Sí nos damos cuenta? No se está refiriendo a un demonio, sino se está refiriendo a una acción. Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado con los falsos maestros, con las doctrinas. En tiempos de Juan, algunas doctrinas enseñaban, eran erróneas, como el agnosticismo, que negaba la encarnación de Cristo. Desde los tiempos de Juan ya había agnósticos que negaban y decían, no, Jesús no fue encarnado, no reencarnado, no creemos en la reencarnación, creemos en que Cristo encarnó en Jesús, por eso es Jesucristo, hombre. ¿Sale? Entonces, hermanos, Primera de Juan 4 nos llama a no ser ingenuos en nuestra fe, sino evaluar todo con la verdad de Cristo. Esta advertencia sigue siendo relevante hoy, ya que muchas falsas doctrinas y enseñanzas engañosas siguen circulando en todo el mundo. ¿Han escuchado a estos cuates que son brasileños? Ven a recibir tu milagro por el camino de sal, o las mesas de las no sé qué. Ahí van las pobres gentes a soltar su dinero. Son estos que hablan portugués. Se llama Pare de Sufrir. ¿Sí los han escuchado? Sí. Yo cuando estaba más chamaco escuchaba a esos cuates y yo escuchaba de Cash Luna, que llegó aquí a Pachuca. En aquel tiempo yo recuerdo que mi papá estaba enfermo y yo tenía ese deseo de llevar a mi papá. Es que dicen que él sana, que él levanta. Pero después, ya conociendo de la palabra, metiéndome a estudiar, metiéndome con los pastores, entendí muchas cosas que solamente son falsas. ¿Se acuerdan de T.B. Joshua? ¿Sí se acuerdan de T.B. Joshua, un negrito? Ese cuate era de lo peor también. Cuando murió, salió todo a la luz. Todo. Que él le pagaba a personas para que se hicieran pasar por endemoniados. Y llegó aquí al Estadio Azteca y llenó el Estadio Azteca. Y hasta pastores de aquí de Ixmiquilpan llevaban autobuses para que vieran a T.B. Joshua. Pero también recibían su lana, y eso no se los dijeron sus pastores. ¿Te imaginas? Llegar hasta ese punto, hermanos. Porque nada más buscan el favor de Dios. Hoy en día lo podemos ver con ciertos cristianos a reventar. Seminarios bíblicos como el que acabamos de ir, no había mucha gente. Foros bíblicos de interiglesias, no van. Ya está aburrido. Si supieras cuánto aprendes en esos foros. Yo me quedé sorprendido porque estuvo un presbiteriano, un bíblico, es más, no recuerdo bien, bautista también. ¿Y saben quién fue? Perdón por la expresión, pero ¿saben quién fue el que se rajó para un seminario bíblico, para un seminario interdenominacional? ¿Quién creen que fue el que no quiso participar? El pentecostal. A la mera hora no quiso ir. Pero bueno, ya me salió un poco de esto, pero quiero que entendamos esto. Y sigue en el versículo 22, ya casi acabamos, no se me desesperen. ¿O ya no quieren seguir aprendiendo? En el 22 dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta. Esto quiere decir que defina ella su postura, porque por medio de las persecuciones que practicaba y participaba las costumbres paganas. Y sigue diciendo, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Esto hace referencia a que no definió su postura y caminó con un pie en el cristianismo y otro en el paganismo. Así hay muchos cristianos hoy en día. Muchos quieren ser cristianos, pero seguir viviendo
con su manera de vivir de mundano. Conozco a muchos que son así. Muchos. ¿Ya vieron que sí tiene que ver con hoy las congregaciones? Todo lo que dice la palabra de Dios tiene que ver hoy con las congregaciones. Así hay muchas personas. Y sigue en el 22, dice: he aquí, yo la arrojo en cama. Esto quiere decir que la alcanzará poco a poco la tribulación y persecución, como una enfermedad alcanza al enfermo. Poco a poco. Y sigue diciendo: y en gran tribulación a los que con ella adulteran, a los que participaban con ella, si no se arrepienten de las obras de ella. Versículo 23. Y a sus hijos heriré de muerte. Esto quiere decir a los que, siendo influenciados por la esposa del pastor en aquel tiempo, no quisieron arrepentirse, se dictó sentencia inmediata sobre su futuro de juicio. También nos dice en el 23: y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Esto quiere decir, en manuscritos antiguos se refiere a riñones, que se creían los emanadores de las ideas y emociones. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Versículo 24. Pero vosotros y a los demás que tenían en Tiatira, esto se refiere a los que no participaron de las enseñanzas de la mujer ni le siguieron, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Esto quiere decir que los falsos profetas decían conocer las profundidades de los misterios y revelaciones de Dios, pero era todo lo contrario, lo practicado por ellos, y Jesús lo evidenció en Juan, donde dijo: yo os digo, no os impondré otra carga. Esto se refiere a los falsos profetas que rechazaban la ley como regla de la vida, como si ella fuese una carga intolerable, pero es una carga liviana, nos dice en la palabra de Dios. En Hechos 15, del 28 al 29, él mismo terminó la carga, como aquí significa abstinencia de la fornicación y de la comida de carne idolátrica. A esto se refiere el Señor Jesucristo. El versículo 25, dice: pero lo que tenéis, esto se refiere a lo que es enseñado en mi espíritu, dice Jesús, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿A qué se referirá con esto? Yo le daré autoridad sobre las naciones. Esto se refiere a la potestad sobre la gente de la religión. En el original no se encuentra la palabra dunamis, que significa potestad, sino la palabra exousis, que significa autoridad. Así también no se encuentra en el verbo basileu, que quiere decir regirá o reinará, sino la palabra poimaino, que quiere decir pastoreará. Eso es lo que quiere decir este versículo. Y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, o sea, pastorear sobre las naciones. Es lo que se refiere. También nos dice vara de hierro en griego, es rhabdos, que quiere decir vara de corrección. Y es como el cayado y vara que nos menciona en el Salmo 23. ¿Sí hemos escuchado eso? Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, pero no sabemos qué quiere decir eso. No lo entendemos. Tu vara, la corrección que tú me das. El cayado es el ganchito que tienen los pastores para jalar a sus borregos. ¡Ey! ¿Para dónde vas? Vente para acá. Ese es el cayado. Y la vara es la de corrección. ¿Sí estamos entendiendo? Todo esto indica que el texto debe ser leído como sigue.
Yo le daré autoridad sobre las gentes y las pastoreará con corrección de justicia. Es lo que quiere decir el Apocalipsis 2:26. Si lo transliteramos, es lo que quiere decir. Acuérdense que estamos hablando en metáforas, estamos hablando similitudes, estamos hablando lo que nos dice la palabra de Dios. Dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y si lo transliteramos, dice, todo esto indica que el contexto debe ser leído así: yo le daré autoridad sobre las gentes y las pastoreará con corrección de justicia. Recordemos que se está dirigiendo al pastor, y es lo que le está diciendo. 27. Las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas. Esto quiere decir corregidos. Vamos a Salmos 2, del 8 al 10. Si alguien lo lee rápidamente, Salmos 2, del 8 al 10. Hasta el 10. 2 del 8 al 10. Gracias. Y sigue diciendo, ahí en Apocalipsis 2:20, 27, como vaso de alfarero. Podemos ver en Jeremías 18 del 4 al 10, dice: la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. 8. Pero si esos pueblos se convierten en de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. El 9. Y en un instante hablaré de la gente del reino, para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Jeremías le está hablando al pueblo de Israel. ¿Ya se dieron cuenta que no está hablando cosas buenas? Las profecías. Juicio. Si no te arrepientes, viene juicio. Si no haces caso, viene juicio. Y de aquí es donde sacan esa metáfora como el alfarero y el barro. Dice Dios: no me estás gustando cómo estás. ¡Pum! A quebrarte otra vez y a moldearte. Ahí va, otra vez. Y vuelves. Dice, me gusta esa metáfora que ocupa mi esposa, porque dice, es como un examen, la vida del cristiano. Estás haciendo, cometes error, vuelves a pasar por ese examen, cometes otra vez el error, vuelves a pasar por ese examen. Y esto es hasta que tú quieras, hasta que tú decidas. ¿Sí estamos entendiendo? Y sigue diciendo: como yo también la he recibido de mi Padre. Esto quiere decir que los santos estarán en los ejércitos victoriosos de Cristo y después reinarán con Él, habiendo por Él la fe vencido al mundo, reinarán también sobre el mundo, como también yo recibí de mi Padre, como el Padre me ha dado la autoridad sobre las naciones y los confines de la tierra. Así imparto una porción de la misma a mis discípulos victoriosos. Hay otras interpretaciones también plausible, y es que los mártires reinarán con Cristo en el cielo 1000 años durante el tiempo que Satanás esté atado, como lo muestra en Apocalipsis 20. Durante este tiempo los reyes de la tierra destruirán a la bestia por la indicación e instrucción divina, como se ve en los capítulos 17 y 18 y 19. Se ve que Cristo reinando con un gran número de redimidos vestidos de blanco y conquistando a las naciones. Recordemos que
el vestido de blanco simboliza la pureza de nosotros. ¿Sale? Y no hay duda de que lo que hace con vara de hierro. No hay otra ocasión en que pudiera verificarse un reino de tal naturaleza. El 28, ya casi acabamos ahora sí. Y le daré la estrella de la mañana. Aquí viene algo muy importante, esta metáfora que está poniendo. Simboliza al mismo Cristo, no a Satanás. Y le daré la estrella de la mañana. Esto simboliza al mismo Cristo. Es decir, a mí mismo me daré a Él. Pues yo, la estrella de la mañana, dice Jesús, como dice en Apocalipsis 22:16, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Jesús está diciendo esto. Dice Jesús, de modo que reflejando mi perfecto resplandor, alumbrará como yo, la estrella de la mañana, y participará de mi gloria real, de la que la estrella es símbolo. Vamos a 2 de Pedro 1:19. Segunda de Pedro 1:19. Está un poquito más largo esta iglesia que las otras. Dice 2 de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Se está refiriendo a Jesús. ¿Alguna duda hasta aquí? Por ejemplo, aquí en Apocalipsis que dice, o sea, de que a Jesucristo se le llamaba Satanás porque tiene dos significados. Bueno, eso se le llamaba Satanás. No sabemos por qué se le llamó así. Bueno, sí, porque era el que era el de la alabanza en el cielo y todo lo que hacía. Pero aquí está hablando, recordemos que es una visión de Juan el Bautista en la isla de Patmos, donde Dios le está mostrando lo de las 7 iglesias. Entonces, pues así lo marca aquí en la Escritura, estrella de la mañana. Se le dice a Jesús, pero también a Satanás se le decía estrella de la mañana, o lucero, estrella de la mañana, ¿se acuerdan? Que está en Ezequiel. Entonces, quiero pensar que teológicamente tiene otro significado, como hay otras partes de la Biblia que tienen otro significado. Lo voy a investigar y se los voy a aclarar esto, ¿sale? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? ¿No? Ya vamos a acabar. El mensaje de Tiatira, amados hermanos, nos advierte sobre el peligro de comprometer la fe con prácticas mundanas y nos anima a mantenernos firmes en la verdad sin tolerar la corrupción espiritual, porque Jesús promete recompensar a quienes perseveran en la fe hasta el final. Ahora, hay unos puntos ya por último. No debemos tolerar falsas enseñanzas ni el pecado dentro de las iglesias. ¿Por qué creen que no invitamos a cualquier persona aquí a la congregación? Porque yo como pastor trato de cuidar los corazones de las ovejas. ¿En qué sentido? A que no vengan a trasquilarlas, a que no vengan a decirles falsas enseñanzas. Otro punto, Jesús nos llama a perseverar en la fe y en las buenas obras. ¿Cuántos hacen buenas obras todos los días? ¿O nada más los domingos? Otro punto, habrá recompensa para los fieles, que es autoridad y comunión con Cristo. Por último, acompáñame, Apocalipsis 2:29. Ponte de pie. ¿Ya la tienes?
Apocalipsis 2:29 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? Entonces eso era lo que Jesús le quería decir a la iglesia de Tiatira. No permitas falsas doctrinas, no permitas que haya paganismo, inmoralidad sexual en la iglesia. Ese es el mensaje que Jesús le quería transmitir a Tiatira. Tienes esto bueno, pero te está fallando esto. Lo que le dijo a Éfeso: tengo contra ti que has dejado a tu primer amor. Se olvidó del primer amor. Ya sé, hay muchos congregantes en todas las iglesias, espero que aquí no, de que quieren seguir viviendo o tener esa vida cristiana, pero con su manera de vivir de allá afuera. Y Dios no quiere eso. Quiero que te pongas a analizar algo, hermano. Imagínate que Jesús te agarrara en el baile cuando viniera. ¿Crees que te fueras? No por el baile, sino por desobediente. La Biblia como tal, sí nos dice, no embriaguéis con vino, sí nos dice. La Biblia sí, hay cosas que no nos dice literalmente, pero sabemos que está prohibido delante de Dios. La vez pasada yo les preguntaba, esas personas, los que murieron, los aztecas, los toltecas, todo eso, ¿te has preguntado cómo van a ser juzgados los que no conocieron de Cristo? ¿Sí te has preguntado o no? ¿Cómo van a ser juzgados? ¿Quién me puede decir cómo van a ser juzgados? ¿Sí saben o no? Ya lo he dicho. Van a ser juzgados por lo bueno y por lo malo que hicieron. Las tribus que han muerto, las personas que se fueron sin Cristo. El ladrón en la cruz del Calvario tuvo la oportunidad de arrepentirse, a pesar de que a lo mejor no había escuchado de Cristo, o a lo mejor había escuchado, pero no le importaba. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, como cristianos debemos de hacer eso. Debemos de estar preparados, no para el baile, para irnos con Cristo. No para ir a tomar cerveza con los amigos o drogarnos o hacer cosas. No, hermanos, debemos estar preparados todos los días. Hay un versículo de la Biblia que está en los Evangelios, donde Jesús le dice a sus discípulos, cuando querían liberar a un endemoniado, le dijeron, esto no sale más que con ayuno y oración. No quiere decir, porque hay muchos dogmas que han adaptado en las iglesias donde dicen 5 días de ayuno y 5 días de oración y ese hermano es libre. ¿Tú quién eres? Eso no se refiere, sino que Jesús le está diciendo a sus discípulos, deben de estar preparados siempre en ayuno y en oración. O sea, no, espérame, ahorita te libero, déjame ir a ayunar 5 días y después vengo. ¿Ustedes creen que el diablo lo puede matar en ese momento? Entonces debemos de estar preparados. ¿Cuántos están preparados? Nadie. Debemos de estar preparados, hermanos, y no permitir estas cosas que pasan.